Bueno, son en punto, vamos a ir comenzando. Soy Ana, bienvenidos a este seminario web. Bienvenidos a la incorporación de la geoestadística basada en modelos al servicio de datos tropicales. Soy Ana Hart, trabajo en la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres y soy la directora de proyectos de geoestadística de datos tropicales. Un segundo, por favor, porque se ha desaparecido mi mouse. Ok, esta es entonces la estructura del seminario de hoy. Vamos a ver algunos detalles, por ejemplo, cómo formular preguntas, elegir el idioma preferido. Luego pasaremos directamente a una visión general de la geoestadística basada en modelos, presentada por la Universidad de Lancaster. La vamos a llamar MBG. A continuación repasaremos algunos ejemplos de casos de cómo la MBG se está utilizando y cómo se incorporará la MBG en el servicio de datos tropicales. Por último, analizaremos la investigación que se está llevando a cabo actualmente y los próximos pasos. Terminaremos con una sesión de preguntas y respuestas con nuestros panelistas de la OMS, la Universidad de Lancaster, Tropical Data, RTI y los Ministerios de Sanidad. Entonces, algunos detalles para comenzar. Tenemos interpretación en simultánea, francés, portugués y español. Se hacen clic en el símbolo de interpretación que aparece en la imagen superior derecha podrán elegir el idioma que deseen. Este seminario también va a estar grabado, disponible en el canal de YouTube de Tropical Data. No tenemos acceso a sus cámaras ni micrófonos, ya que hay gente, bastante gente en este seminario, por lo que si tienen preguntas, pueden hacerlas en el recuadro de preguntas y respuestas. También van a poder votar y estas van a tener prioridad en la sesión de preguntas y respuestas al final. Si tienen preguntas para un panelista específico, por favor indíquenlo en la pregunta. Este es un webinario de 1 hora. Puede que no lleguemos a responderlas a todas, pero vamos a responder a todas las preguntas en el informe que estará disponible en la página web. Vamos a compartir el enlace en los próximos días y suscríbanse a nuestra newsletter si aún no lo han hecho. Comencemos entonces. Primero vamos a escuchar a Misaki Sasanami de la Universidad de Lancaster, quien nos va a dar una visión general de la geoestadística basada en modelos. Hola, me llamo Misaki Sasanami, soy investigadora asociada en la Universidad de Lancaster. De esta diapositiva me gustaría darles una visión general de la geoestadística. Para evaluar el estado de eliminación del tracoma, Tropical Data apoya las encuestas sobre el terreno y analiza estos datos para estimar la prevalencia de la TF, inflamación tracomatosa folicular, y la TT en cada unidad de evaluación. A medida que avanzamos hacia la eliminación, se hace más difícil estimar los bajos niveles de prevalencia y es imposible calcular la prevalencia en US donde no se pueden realizar encuestas. Otro problema es que los intervalos de confianza del 95% no tienen en cuenta la correlación espacial, que es estadísticamente menos fiable. También la interpretación es difícil. Por ejemplo, no hay consenso con respecto a qué tan estrecho debe ser. Para hacer frente a estos retos, estamos investigando el uso de geoestadística basada en modelos o MBG por sus siglas en inglés. Nos gustaría subrayar que los métodos estándares actuales no se modificarán ni se sustituirán, sino que MBG será una mejora de los métodos actuales. Entonces, ¿qué es MBG? La geoestadística es una rama de los métodos estadísticos relacionados con el análisis de datos geolocalizados, con el objetivo de estudiar la variación geográfica en una región de interés, cuando los datos disponibles se limitan a ubicaciones estudiadas. La diferencia con los métodos estadísticos no espaciales es la capacidad de cuantificar y tener en cuenta la correlación espacial, el fenómeno de que las cosas son más parecidas cuando las ubicaciones geográficas están más cercanas. Se sabe que la prevalencia del tracoma tiende a agruparse especialmente, por lo que en tal caso podemos aprovechar la correlación espacial para que la información de ubicaciones muestreadas ayude a comprender las ubicaciones vecinas no muestreadas.
¿Cómo funciona entonces en la práctica? Como podemos ver en el mapa de la izquierda, disponemos solo de los datos de las muestras, porque es inviable examinar todas las zonas de interés. Si nos limitamos a calcular la prevalencia, suponemos implícitamente que la prevalencia o el riesgo de la enfermedad es uniforme en el espacio dentro de la misma UA. En cambio, la MBG nos permite tratar la superficie de riesgo como continua en el espacio, como se muestra en el mapa central. Los factores de riesgo de las enfermedades infecciosas, como temperatura, precipitaciones, densidad de población, tienden a estar correlacionadas y a variar en el espacio, al igual que la enfermedad que depende de ellos. Este es uno de los motivos por los que a menudo vemos la correlación espacial en las enfermedades infecciosas. A continuación, podremos agregar la superficie continua a la escala espacial que deseamos. En el caso del tracoma, puede hacerse en escala de UE. Además, podemos proporcionar la probabilidad predictiva de eliminación, que puede interpretarse como la probabilidad de haber alcanzado el objetivo de eliminación. A medida que los valores se acercan al 100% o al 0%, podemos estar seguros de que la eliminación se ha conseguido o no se ha conseguido. Si el valor se aproxima al 50%, hay gran incertidumbre y no estamos seguros del estado de eliminación. Frente a los intervalos de confianza convencionales del 95%, la predictibilidad predictiva proporciona una cuantificación más tangible de esta incertidumbre. Estos dos aspectos principales son estadísticamente fiables y ventajosos desde dos aspectos principales. El primer beneficio es la mayor precisión en las estimaciones de prevalencia. Como MBG puede utilizar los datos de los lugares de muestreo para informar a los lugares vecinos no muestreados, podemos aprovechar al máximo los datos limitados. El proceso de ajuste de modelo permite que los datos elijan la intensidad óptima de la información que podemos tomar prestada de lugares cercanos. En el estudio anterior se analizaron los datos de TT de Etiopía y se mostró que la MBG ha arrojado estimaciones de prevalencia de TT 10 veces más precisas que la metodología estándar. La segunda ventaja es la utilidad de la probabilidad predictiva de eliminación. Me gustaría poner un ejemplo de Brasil aquí. Tradicionalmente, basándonos en la prevalencia estimada, clasificamos las UEs en dos categorías, que se han logrado la eliminación o que no se ha logrado la eliminación. En el mapa de la izquierda, concluiríamos que las zonas verdes han alcanzado el objetivo de eliminación, mientras que la zona amarilla no lo ha hecho. Sin embargo, esto no nos dice nada sobre la incertidumbre acerca de dicha clasificación. En cambio, si nos fijamos en la probabilidad de eliminación producida por MBG en el mapa de la derecha, en la zona con el color rojo, la probabilidad de eliminación es de alrededor del 70%. Esto puede facilitar el debate sobre si se trata de un nivel de incertidumbre tolerable para los responsables políticos. Debido a su utilidad, MBG se utiliza cada vez más para una amplia gama de enfermedades infecciosas. Esta es una lista de las ETDs que se han utilizado en el MBG para orientar el esfuerzo de eliminación. A modo de resumen, me gustaría destacar la diferencia entre el enfoque estándar de las encuestas y los métodos MBG. El enfoque actual calcula la prevalencia de la TT y TTUE por UE a medida que se completan las encuestas. Se calcula la prevalencia específica por edad, por sexo, de la TF o de la TT y se normalizan utilizando los datos del censo. De este modo se obtiene una prevalencia normalizada de TF y TT en cada unidad de evaluación. En cambio, con MBG combinamos los datos en un mismo país. Seguimos los mismos pasos que los métodos estándar, en el sentido que calculamos la prevalencia específica por edad o por edad y sexo y luego lo estandarizamos. La principal diferencia es que también tenemos en cuenta la correlación espacial entre los conglomerados muestreados y las variaciones a nivel individual dentro de los conglomerados si los datos apoyan las evidencias. Además, comenzamos a investigar si la contabilización de otros factores mejora la exactitud y la precisión. Los resultados finales son la prevalencia y la probabilidad predictiva de eliminación.
Bueno, ahora que tenemos un background de qué es la geoestadística y cómo funciona, vamos a pasar algunos ejemplos de cómo se ha utilizado la MDG. Nuestro primer orador es el doctor George Kabona del Ministerio de Salud de Tanzania. Luego voy a presentar un estudio de caso del Ministerio de Salud de Nigeria que se me ha permitido gentilmente incluir. Buenas tardes, soy el doctor George Kabona, director del programa de enfermedades tropicales desatendidas del Tanzania. Hoy me gustaría compartir con ustedes la experiencia del uso de métodos geoespaciales en la ejecución de programas. Tanzania ha estado empleando activamente la estrategia SAFE desde 1999, comenzando con una iniciativa piloto en distritos seleccionados. Tras la realización de estudios de referencia exhaustivos en todo el país entre 2004 y 2012, dirigidos a 105 distritos identificados como los más susceptibles al tracoma, se ampliaron los esfuerzos de administración masiva de medicamentos. Esta ampliación abarcó en realidad un total de 69 distritos, lo que supone 77 unidades de evaluación. Además, 89 distritos fueron considerados aptos para el programa de cirugía de triquiasis tracomatosa. Históricamente se han evaluado simultáneamente la prevalencia de la inflamación tracomatosa folicular en individuos de 1 a 9 años y la prevalencia de TT en adultos de 15 años o más. En los casos en los que la realización de una encuesta fuera no justificada, resultará apropiado entonces llegar a cabo una encuesta solo sobre la TT y no sobre la TF con el objetivo de estimar la prevalencia de la TT. Ahora vamos a centrar nuestra atención en los 11 distritos de interés para hoy. Estos 11 distritos se llevaron a cabo las investigaciones del programa de encuesta TT y los que están al final fueron elegibles para las evaluaciones de impacto. Pero centrándonos en las directrices de la OMS, la TF fue inferior al 5%. A continuación, estos distritos fueron elegibles para la encuesta de solo TT. Aunque estos distritos completaron con éxito el programa de cirugía TT, eliminando el retraso TT a través de la cobertura geográfica completa, que ahora es la opción para mostrar la eliminación, las observaciones de los trabajadores sanitarios de primera línea plantearon sospechas sobre los tratamientos de TT y probablemente una cobertura geográfica completa no bastará para explicar la prevalencia. Por lo tanto, estas sospechas fueron luego confirmadas por el programa, lo que llevó a solicitar una encuesta solo sobre TT para validar la prevalencia. Ahora, hay pruebas recientes que indican que la combinación de distritos vecinos con características similares en unidades de evaluación más grandes, conocidas como superunidades de evaluación, arroja estimaciones precisas en la prevalencia de TT, especialmente cuando se utiliza un enfoque de diseño geoestadístico. Elegimos este enfoque no solo por su fiabilidad, sino también por la eficiencia de coste que se consigue al reducir el número de conglomerados dentro de esta superunidad de evaluación. En consecuencia, fusionamos los 11 consejos de distritos en 5 superunidades de evaluación. Este mapa muestra las 5 superunidades de evaluación y cada una de ellas con una media de 3 distritos y una población que oscila entre 340.000 y 570.000 habitantes. Empleamos datos de encuestas de tracoma de 2014, 2017 y 2018 para emplear un enfoque geoestadístico en la selección aleatoria de 30 aldeas para cada unidad de superevaluación. Como ejemplo de cómo se distribuyeron los conglomerados, observemos los puntos resaltados en azul en el mapa que muestra la distribución de estos conglomerados seleccionados para las superunidades de evaluación de Mtawara. Ahora veamos los resultados. Realizamos el análisis de datos empleando el modelo geoestadístico binomial que se aplicó al conjunto de datos. Este modelo nos permitió generar la probabilidad de que la prevalencia estandarizada de TT a nivel de superunidad de evaluación fuera inferior al 0,2%. Observemos entonces la tabla. Los resultados de este análisis indicaron que la probabilidad de que todas las unidades de evaluación hubiesen logrado eliminar el TT era casi insignificante en
4 de las 5 Super UE. En consecuencia, se tomó la decisión de restablecer el programa de cirugía de TT en los 11 distritos. Además, hay planes en marcha para llevar a cabo evaluaciones de impacto utilizando la misma metodología y dentro de las mismas Super UEs, una vez que se haya completado el programa de cirugía TT. Muchas gracias. Bueno, este era un estudio sobre una UE que se llamaba Nulman LGA en el estado de Adamawa, Nigeria. Tiene un trasfondo similar al estudio de casos de Tanzania, donde el mapeo de línea de base es menor del 5%. La prevalencia de triquiasis justo por encima del umbral de 0,21. La prevalencia de triquiasis en los países vecinos es inferior al 0,2%. El objetivo original acá era determinar si la diferencia en la prevalencia observada entre encuestas era significante o si fuera parte de algo más, de un error de muestra. El objetivo entonces se utilizó para delimitar los datos y generar una nueva estimación. Esta nueva estimación tenía un PPE de 0,047. Tenemos una seguridad de que se ha logrado esto y pueden ver que es demasiado bajo. Entonces se utilizó un nuevo enfoque y esto fue para ver si el MBG se puede utilizar para refinar los datos geográficos. Y esto nos interesaba porque en muchos distritos la prevalencia no es homogénea. Se puede ver la focalidad que indicaba que los desafíos del programa pueden ir en áreas específicas. Como mencionaba Misaki en sus diapositivas, el MBG permite que se puedan agregar en escala, por ejemplo, subdistritos o pueblos. Puede identificar zonas geográficas con una alta probabilidad de que la prevalencia del tracoma sea elevada y podría permitir una mejor orientación de los recursos del programa. Podría mostrar también, donde es apropiado, dividir los distritos, de tener el tratamiento en zonas donde hay una alta probabilidad de que se haya alcanzado el umbral o detener su uso si fuera aceptado y permitiera la implantación de intervenciones futuras. Entonces, con esto en mente, utilizando el MBG, utilizando un mapa de la prevalencia de TT estandarizada, se predice una cuadrícula de toda la UE. El modelo MBG predijo que la mayoría de los casos de TT se localizaría en el oeste del área del gobierno local Numan UE, como se muestra en el gráfico a la derecha acá, donde el verde predice una alta prevalencia de TT. Sin embargo, la probabilidad predictiva de eliminación PPE en toda la UE indicaba que esta probabilidad de eliminación PPE de toda la UE fuera de más o menos el 50%, lo que indicaba que había una enorme incertidumbre del modelo. Esta incertidumbre se debía probablemente a la falta de datos. Había una elevada proporción de ceros en el conjunto de datos, o sea, muchos conglomerados, pero sin ningún caso de TT. Debido a la incertidumbre, que se trata en esto, incertidumbre del TT, se hizo una investigación casa por casa o implementando un programa de tratamiento para volver a realizar la encuesta tras un intervalo. Entonces, estos fueron algunos de los ejemplos de cómo se han utilizado los modelos de geoestadística hasta ahora, pero hay otros modos en los que puede ayudar. Por ejemplo, a marzo 2022 hay 17 países que cubren 240 distritos según la OMS como difíciles de alcanzar, lo que significa que no se pueden realizar encuestas y los países no pueden conocer su situación en relación con el tracoma. MBG se puede utilizar para extraer datos de las UE circundantes y así estimar la prevalencia de TF y TT. MBG también puede utilizarse como forma de vigilancia posterior a la validación, en la que se pueden combinar los datos de las encuestas de referencia, de impacto y poder vigilar para estimar la prevalencia del tracoma e intentar predecir si se puede producir o no algún recrudecimiento. Así que en la siguiente sección voy a dar una breve visión general de los antecedentes de cuando Tropical Data decidió empezar a investigar el uso de MBG, así como en cómo estamos trabajando en la incorporación de MBG, ya que hay una serie de criterios que deben cumplirse.
La idea de utilizar los MVGs en la lucha contra el tracoma lleva ya un tiempo gestándose. Se debatió formalmente por primera vez en 2018 en la cuarta reunión científica mundial y el resultado fue que el análisis MVG se consideró una forma aceptable de demostrar que se había logrado la eliminación de TT. También se debatió en el Endgame Challenges de diciembre de 2021 y en el GET 2020, celebrado en Estambul en abril. Sabemos que MBG tiene la aprobación de la OMS, pero no significa que esto vaya a utilizarse en todas las futuras encuestas sobre el tracoma y hay una serie de criterios que se deben cumplir para poder utilizar la MBG. Este es un árbol de decisión que proporciona una visión muy simple de qué necesitamos para ejecutar el modelo MVG. Una de las primeras cuestiones es si disponemos de archivos SHAPE actualizados de la SUE en cuestión. Esto es algo que explicaré en la siguiente diapositiva. Los datos también deben mostrar una correlación espacial, cuyo análisis estará apoyado por el Centro de Informática, Computación Estadística Sanitaria de la Universidad de Lancaster. Para utilizar el GPS a nivel de hogar o de conglomerado también se requiere que no haya indicios de grandes movimientos de población y que se tenga acceso a los datos de covarianza necesarios. Si no tenemos ninguna de estas cosas, entonces no podremos avanzar con MVG y por defecto iremos a la metodología estándar de análisis, como se demostró en el anterior estudio de caso de Nigeria. Incluso si disponiéramos de información suficiente para ejecutar el MVG, si el PPE es demasiado bajo, también recurriríamos por defecto a la metodología de análisis estándar. Mencionaba entonces en las diapositivas anteriores por qué son importantes los shapefiles. En primer lugar, un shapefile describe la ubicación, tamaño, forma y límites de un área definida. Pueden realizarse cambios como cambios administrativos locales, por ejemplo, cuando se divide un distrito en dos distritos separados, como se muestra en el gráfico. Y se planifican encuestas en distritos recién formados en los que aún no existe un shapefile o un mapa. Y ahí nos estamos perdiendo una parte crucial de información necesaria para hacer una selección de conglomerados utilizando métodos geostadísticos. Sin embargo, se pueden utilizar métodos de encuesta estándar siempre que sepamos a qué distrito pertenece cada agrupación. Ahora quisiera repasar las investigaciones en curso del equipo de datos tropicales Tropical Data y las próximas etapas del proyecto. Como mencionaba en diapositivas anteriores, las covariables como la pluviosidad, la altitud, son dos variables que pueden afectar la prevalencia del tracoma. Una investigación reciente de Clara Berger descubrió una serie de factores ecológicos relacionados con la alta prevalencia del tracoma, entre ellos precipitación, temperatura, altitud, ruralidad y acceso a servicios médicos, escuelas, agua y saneamiento. La aridez y la distancia estables se indicaron para la prevalencia de TT. Sin embargo, saber cuáles son los factores de riesgos no son el final de la investigación. Hay que saber qué introducir en el modelo y qué tan beneficiosos son, y si deben estandarizarse los modelos o si deben personalizarse por país. Misaki y Clara están ambos estudiando cómo influyen las variables en el tracoma en los diferentes países y es posible que tengamos que personalizar los modelos por cada país y por cada caso. Por ejemplo, en el país A, puede que haya precipitaciones, altitud y aridez que influyan en la prevalencia del tracoma, mientras que en el país B puede que sea el acceso al agua y al saneamiento. Entonces pueden ver que no podríamos ejecutar modelos idénticos para ambos países. Otra parte de la investigación consiste en decidir dónde tendría que estar los datos variables, ya que la coherencia es muy importante, y también qué hacer si estas covariantes cambian en el tiempo. Estas son todas preguntas que tenemos que responder antes de utilizar la MVG en el servicio de datos tropicales. Así que nuestros próximos pasos serán explorar el nivel de automatización del análisis MVG. Esto tiene que ver con decidir qué covariables utilizar y cómo, y qué modelos hay que utilizar. Luego tenemos que desarrollar el código de análisis e incorporarlo en los procesos existentes de Tropical Data. También tenemos que desarrollar una interfaz fácil de usar que esté integrada con la plataforma de Tropical Data.
Vamos a estar desarrollando elaboraciones de material de orientación para poder interpretar los resultados de los países y también un documento sobre los métodos de MBG de Tropical Data que pueda ayudar a informar y ser transparente sobre estos procesos. Y otra cosa muy importante, esto es un esfuerzo colaborativo y queremos que pueda participar toda la comunidad. Este webinario es para tener feedback y queremos una mayor involucración de todos los individuos que quieran utilizar la MBG. Entonces, para resumir, el modelo MBG es una mejora para aumentar la precisión de las encuestas. Puede tener en cuenta otros factores como la pluviosidad, la altitud, la temperatura, la demografía y deben cumplirse varios criterios para utilizar la MBG. Nuevamente, el resultado final es el porcentaje de prevalencia y el PPE. Los métodos estándar de encuestas sobre el terreno quedarán sin cambiarse y como mostramos en este webinario, hay aún mucho trabajo por hacer. Así que para concluir, quisiera mostrarles quiénes son las personas tan importantes que se han involucrado en este proyecto y algunas estarán disponibles acá para responder a sus preguntas en esta sesión. Tenemos Anthony Gallifot, Misaki Sassani, Emanuele, Emma, Stephanie Somersville y yo. Y una última diapositiva. El motivo por el que hemos hecho este webinario es porque en GET 2020, en Estambul, en abril 2023, presentamos algunas investigaciones sobre MBG y para nuestra sorpresa hubo mucha confusión y una cierta preocupación acerca de cómo MBG cambiaría los métodos de datos tropicales. Eric de USAID estaba ahí y súper entusiasta nos señaló que quizás sería una buena idea realizar un webinario para explicar esto en mayor detalle. Así que este webinario está dedicado a Eric Mosher. Bueno, muchas gracias a todos los ministros los ministerios de sanidad que nos han permitido utilizar los datos para probar el método MBG, en particular a Nigeria, Tanzania y a todos los partners involucrados. Ahora comenzaremos entonces con la sesión de preguntas y respuestas, donde responderemos y nuestros panelistas son Ana Bacchiari, Solomon, Clara Berger, Emanuele, Misaki, Stephanie y Emma Hardingish. Lamentablemente George Gabona del Ministerio de Salud de Tanzania y Nicolás Olovio del Ministerio de Salud no estaban disponibles hoy para ayudarnos con las respuestas. Bueno, tenemos ya 3 preguntas. Así que vamos a comenzar con la primera. Dice, Tropical Data, lo OMS, tiene un nivel de incertidumbre aceptado para las estimaciones de las probabilidades de haber alcanzado los objetivos de eliminación basados en los MPG. Excelente pregunta y voy a dejar la palabra a Sol para que nos responda esto. Muchas gracias. Hola a todos. La respuesta breve es no. Intentamos tener una discusión sobre esto en el GET 2020 en Estambul. Y es una pregunta que necesita ser considerada y ponderada porque es una decisión técnica y política. Es una pregunta de cuánta incertidumbre la gente puede tolerar cuando la comunidad global está de acuerdo con que un país no ha eliminado el tracoma como problema sanitario. Entonces, la respuesta es aún no. Bueno, espero que esto responda entonces la pregunta para Marta. Luego, Scott Nash tiene una pregunta. Cuando se toma prestada información sobre conglomerados de las webs circundantes, ¿cómo se tiene en cuenta la antigüedad de los datos que se están tomando prestados? En algunas zonas se puede tener distritos con una mezcla de datos de encuesta, posiblemente con muchos años de diferencia. ¿Se sienten cómodos utilizando datos de TT de hace 5 años o más? Bueno, quizás dejo la palabra entonces a Misaki o a Emanuele, porque me parece bastante técnica como pregunta. Bueno, la respuesta es que nunca combinamos, por ejemplo, datos de diferentes
estadías de intervención. Intentamos combinando de una parte de la encuesta y la línea de base, pero siempre lo seleccionamos de la última serie, ¿no? Pero ¿me recordarías exactamente qué es lo que utilizamos, por ejemplo, en el último estudio? Seleccionamos los datos más recientes disponibles. Algunos eran encuestas de impacto, otros eran de encuestas de control, pero no de línea de base. Y al menos en el caso en el que tuvimos, los datos estaban bastante esparcidos. En la misma área teníamos datos de diferentes encuestas. Y creo que sea una preocupación importante, pero hasta ahora estamos siendo muy cuidadosos para comprender qué datos tenemos en particular en la intervención y qué historial tiene cada intervención. Y podemos combinar datos de la línea de base a otras estadías de la intervención. Así que esta es una muy buena pregunta, pero responder que somos cuidadosos en la selección de los datos que utilizamos. Muy bien, muchas gracias. Scott tiene otra pregunta. Dice, en el ejemplo de Brasil, estos distritos estaban separados por muchos kilómetros. ¿Pudieron igualmente tomar prestados datos de una distancia tan grande o funciona mejor cuando son distritos contiguos? Bueno, no creo que haya un mejor o peor en este caso. Depende de cuánta es la fuerza de la recolección que tenemos, cuáles son las correlaciones, si se puede tomar prestada información de un lugar o del otro. Y una vez que tenemos estas correlaciones que pueden funcionar en una escala menor, bueno, tener distritos contiguos puede ser más ventajoso. En el caso de Brasil, no me recuerdo exactamente cuál era la escala de esta correlación, pero también eran datos de partes bastante diferentes. Entonces decidimos, creo que era en la costa occidental de Brasil y esto era muy lejano como para poder pedir prestada información. Entonces, de este área también, en este área también consultamos con la gente que nos habían dado los datos y hubo un acuerdo común de que estaba bien combinar estos datos en el mismo modelo. Ahora, ¿hasta qué punto podemos pedir prestada esta información? Bueno, todo depende de los datos. Y a veces tener más datos combinados en un solo modelo nos puede ayudar a reducir la incertidumbre, pero también estamos asumiendo que la propiedad del modelo se puede aplicar en ambas áreas. Entonces, podemos pedir prestada información, pero también estamos dando por sentado también que los datos de una zona más amplia puedan entrar en un mismo modelo. Bueno, no hay una respuesta general. Digamos que va a depender, va a ser una decisión que vaya a depender de cada caso. Muy bien, gracias. Hay un comentario de Félix, no hablo francés, pero quizás lo han traducido para mí. Dice, en el caso de RDC con distritos inseguros, este enfoque tiene muchas ventajas. Gracias, Félix, por este comentario. Tenemos otra pregunta, un comentario de Marta. Dice, sería ideal considerar la participación de las partes interesadas dentro de los países para ayudar a crear capacidades para utilizar MBG para el tracoma y otros NTD. Se trata de un tema complejo para un gestor de programas, por lo que implicar a otras personas para que ayuden con estos métodos sería ideal. Contar con el apoyo de la Universidad de Lancaster es excelente, pero es necesario crear capacidades en los países también. Solo Emma, quizás, puedan responder este comentario. Yo he sido muy bueno eh, para esta capacidad, así que, bueno, quizás dejaría a los colegas como Emanuel. Bueno, acá tenemos dos enfoques para apoyar el programa en los países. Uno es hacer
formación de capacidades y training con los capítulos locales, con los bioestadísticos locales, que ya tienen conocimiento de background para conocer esta metodología. Y esto requiere mucho tiempo porque se necesita experiencia para poder formar a alguien que tenga background. Esto es algo que necesita años, no es solo visitarlos y hacerlo en 2 semanas o 3. Se necesita tiempo para formar a la gente. La otra solución, en cambio, es intentar desarrollar algo que pueda ser utilizado fácilmente por los managers de programa u otras personas en el Ministerio de Salud, en modo que se pueda utilizar esta metodología sin necesariamente intentar comprender todos los detalles. Es como conducir un coche, no se necesitan todos los detalles sobre cómo funciona el motor. Entonces, lo que hacemos es desarrollar ahora una aplicación basada en la web donde intentamos hacer que esta tecnología sea más fácil y más accesible, en particular para quienes no están necesariamente formados en estadísticas. Esto sigue siendo un trabajo que va progresando, pero tenemos un prototipo que vamos a presentar a la OMS, creo en noviembre. Y luego también tenemos el plan de incorporar esto en los datos tropicales como parte de uno de nuestros proyectos. Así que dos soluciones: formación, formar a la gente, a los campeones locales, y luego desarrollar también algo para que este modelo pueda ser más accesible. Ambas soluciones son necesarias y solo tenemos que trabajar con uno o con el otro. Gracias, muy bien, suena muy bien. Bueno, entonces, respondiendo a la última pregunta, muchas gracias por este seminario web. He observado que uno de los posibles usos de la MBG era para las zonas inaccesibles, pero en la lista de criterios, si hay pruebas de grandes movimientos de población, no se puede utilizar la MBG. Sin embargo, sospecho que haya un gran solapamiento entre zonas inaccesibles y grandes movimientos de población. ¿Hay algún plan para intentar tener en cuenta los movimientos de población y poder proporcionar una PPE? Emanuele. Creo que hemos respondido esto sobre el movimiento de la gente en el primer webinario. Y honestamente, no he prestado mucha atención a eso. Creo que uno de los desafíos más grandes sea intentar incorporar más matices en el proceso, más hipótesis, lo que requeriría también modelos más sofisticados. Pero uno de los temas que en el que ya estamos llegando al punto de quiebre con el uso de estándar, con hipótesis mínimas, será un desafío, porque una de las características clave de nuestros modelos es que están gestionados por datos, o sea que el rendimiento del modelo y su precisión está sumamente ligado a los datos. Si no tenemos suficiente información, no podemos hacer que el modelo nos diga qué es lo que queremos que nos diga. Entonces es un equilibrio entre, entre un modelo que pueda considerar la mayor cantidad de matices posibles, pero también cuando hay incertidumbre sobre estos datos y no podemos forzar al modelo a que nos dé resultados como nosotros esperamos. Es entonces un equilibrio. Y creo que intentar incorporar el movimiento de la gente es algo que podemos pensar más en detalle y cómo podríamos incorporarlo en este marco, en un modo que sea posible desde el punto de vista empírico, por lo que requiera entonces un mayor esfuerzo por nuestra parte. Bien, gracias. Bueno, otra pregunta de Nigel Bolster. Dice, perdón por la pregunta tan básica. Típicamente, ¿se necesitan visitar más conglomerados en MBG en comparación con una encuesta estándar? Bueno, generalmente se requieren clústeres menores en comparación con una encuesta estándar si la encuesta se realiza utilizando un enfoque geoestadístico, porque la geoestadística se utiliza principalmente para evaluar la eliminación de la eliminación de la evaluación. Y el otro uso es diseñar una encuesta. Y hemos hecho esto para ver el impacto que tiene la filerasis. Si utilizamos un enfoque de MBG, podemos
ahorrar bastante con respecto a cuántas muestras se necesitan, porque los modelos de MBG también nos pueden decir dónde hacer las muestras para poder aumentar las posibilidades de clasificar las unidades de evaluación. Entonces, de algún modo, MBG siempre es una mejor alternativa al muestreo aleatorio. No sé exactamente cómo funciona la encuesta estándar y sabemos que MBG trae enormes ventajas con respecto al ahorro de costes. Excelente, gracias. Entonces, era sin dudas una buena pregunta. Tenemos una pregunta de Destukel. Dice, a medida que se implementan nuevas encuestas TISTCS en el tiempo, deduzco que el enfoque MBG puede integrar nueva información de estas encuestas y actualizarla en modelos predictivos. ¿Existe alguna forma de mantener las encuestas más antiguas y restar importancia a los datos de ISTSS más antiguos que se integran en los modelos? Emanuel. Estaba intentando recordar qué es TISTSS. Creo que a lo que se refiere esta pregunta es que tenemos que desarrollar un modelo especial para el tracoma, porque un modelo especial permitiría un modo de evaluar los datos recolectados con el paso del tiempo. Y uno de los grandes desafíos que tenemos es que los datos, los sets de datos, no vienen recolectados para comprender la dinámica temporal. Entonces es difícil para nosotros porque a veces tenemos datos de diferentes regiones, diferentes periodos, entonces hay variaciones y esto hace que sea bastante difícil. Por eso tenemos que desarrollar algún criterio para comprender cómo los sets de datos que vienen de diferentes periodos temporales de algún modo puedan reflejar la misma situación. Entonces, por ahora, todos los datos de la encuesta en el modelo vienen pesados de la misma manera. No hay distinción entre las diferentes encuestas, pero estoy de acuerdo que sería un mejor enfoque tener un modelo con un número especial donde venga reconocido de manera más explícita que el modelo que utilizamos actualmente, justamente porque ya estamos luchando con estos modelos que son más simples. En particular, se puede requerir obtener más información de los datos que puede llevar a mayor incertidumbre en nuestras predicciones. Entonces, para considerar la estadística, cuanto más queremos obtener de los datos más información, mayor será la incertidumbre que se tendrá porque, bueno, no hay nada que sea gratuito. Exacto, es un muy buen punto. Bueno, no tenemos entonces más preguntas en este momento. Pero quisiera decir, como decíamos ayer en la sesión, estaré feliz de recibir preguntas directamente. Todos tienen mi mail, como decía, estamos felices de colaborar con todos los que estén involucrados, así que pueden mandarnos mail si tienen preguntas y así voy a poder pasar la pregunta al panelista correcto. Pero, bueno, si no hay más preguntas o comentarios, podemos concluir el webinario. Muchísimas gracias a todos los panelistas y muchísimas gracias a quienes han estado presentes escuchando. En particular, gracias a Misaki y a Manuel por haber respondido a todas las preguntas. Y bueno, muchas gracias a todos. Que tengan un buen día.